Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira. Ya llegamos al capítulo número 39. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Pues nada, así con ganas de hacer este capítulo y ya sabéis que en esta segunda fase, pues lo que estamos haciendo es aplicando y viviendo, tratando de vivir en la verdad. Allá vamos. Eso es. Si has visto la pregunta que hemos lanzado con este capítulo, es muy directa, concreta y clara, pero tal vez no es fácil de responder. ¿Te amas a ti mismo? ¿Te amas a ti misma? Bueno, pues si quieres saber qué es eso y por qué parece que no pudiéramos y por qué efectivamente no puedes, aunque quieras, salvo, que descubras desde dónde estás viviendo, quédate. En la verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Cuando os compartimos información en el canal de Telegram, avisándoos de que íbamos a tener este capítulo, os hablamos del capítulo 23 de la primera etapa. El capítulo 23 que se titula ¿Qué es el amor? Y si habéis tenido oportunidad de revisarlo, y si no, lo recordamos brevemente, lo que os decíamos en ese capítulo era que no es lo mismo el amor-emoción, cuyo opuesto y contrario aparente es el odio, y que ya sabemos todos que es tan fácil pasar del amor al odio y del odio al amor, basta con que nos hagan un cariñito, nos den la razón, nos digan que sí, y pasamos del amor al odio, pero vamos. Y otra cosa era ese amor entendido como energía universal, como fuente de la que se crea todo, incluyendo nosotros mismos. Es decir, todo lo que existe, nos han dicho las tradiciones espirituales y algunas religiosas, poniéndole el nombre de Dios, todo lo que existe nace de ahí. Nosotros también. Por tanto, eso quiere decir que dentro nuestro también está esa inteligencia universal. Pero claro, si uno mira el mundo, pues pareciera que esa inteligencia universal, pues como que no está muy presente. Porque si no, pues no sería un mundo tan difícil. Vale. Pero ¿cómo pasamos de ese amor-emoción que nos provoca tanta amargura por momentos y cómo llegamos a ese amor-energía universal? Pues pareciera que hay un abismo. Bueno, pues en este programa no vamos a hablar ni de uno ni de otro. Vamos a intentar hablar desde la práctica de cómo podemos llegar de uno al otro y por qué aparentemente es tan difícil. Y para eso, pues yo creo que no hay nada mejor que empezar hablando de qué es eso del amor, de nuevo, pero poniendo puntos de vista que tal vez la otra vez en el capítulo 23 no dijimos. Carmen, ¿cómo podemos empezar a hablar de qué es eso del amor para ponerlo en práctica y amarnos a nosotros mismos? Pues mira, a colación de lo que acabas de decir, ese amor universal es unidad. Y desde ahí me voy a arrancar, o sea, voy a arrancar a deciros que esa unidad inclusiva, que no, que no se divide de nada, esa unidad es la que tiene que haber en ti, en nosotros, con respecto a nosotros. Entonces, ¿qué querría decir esto? ¿Por dónde empezaríamos? Pues por una aceptación. Pero antes de la aceptación tendría que haber un conocimiento de nosotros mismos, que por eso hemos ido paso a paso, llevándoos hasta el día de hoy, para que todavía lo comprendáis mejor o lo comprendamos todos mejor, que es, ¿realmente yo me amo? ¿Me conozco para amarme? Entonces era prioritario conocernos, era prioritario conocer cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Eh, y no podíamos ni siquiera tener esa presencia y estar en nosotros si primero no comenzábamos a vernos, a estar de verdad dentro de nosotros, a escucharnos, esa escucha corporal, no solo mental, que esa sí que la hacemos muy bien, no, la corporal también. Entonces, ¿qué es amarnos? Uf, madre mía, si es que no nos ha enseñado nadie a amarnos. Y a su vez nos morimos por ser amados y porque alguien nos ame y por ser el centro de atención de alguien y por ser reconocidos y por ese calor que recibes de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, por supuesto.
Caramba, que me lo has puesto difícil, Ismael, porque realmente yo no sé si sabemos lo que es amar, que esta es otra pregunta dentro de todas las preguntas. Entonces, ¿sabemos lo que es amar o cómo hacerlo? Porque igual, claro, ¿cómo lo íbamos a hacer si no sabemos lo que es amar? Y ahora, que yo no estoy dando nada por hecho, ¿eh? Yo solo quiero que os preguntéis cosas, acordaros. No queremos decir que vosotros no lo sepáis, solo estamos diciendo nuestra opinión, ¿eh? Entonces, Ismael, que me lo has puesto de complicado, que es que yo no sé si nos preguntamos sé amar o qué es amar verdaderamente. Es que no, que sí que voy a seguir hablando, pero que voy a darte paso, que parece que quieres hablar. Di, Lo que pasa es que al final, eso mismo que tú estás diciendo es la prueba más clara de que efectivamente el amor es algo que buscamos y necesitamos, por lo menos así lo vivimos, ¿no? Es decir, claro, uno diría, no, 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 yo estoy bien solo, yo no lo necesito. Bueno, tal vez lo podemos decir de otra manera. Hemos, precisamente por ese desconocimiento de qué es el amor y de cómo amar, pues lo hemos confundido con muchas otras cosas. Por ejemplo, amistad. ¿Es lo mismo? Tal vez no es lo mismo, pero cuando yo tengo un amigo o una amiga muy íntimo, muy íntima, y se rompe esa amistad, el dolor que siento es el dolor del desamor, del que ya no me quiere. Ese amigo tan importante ya no me quiere. Y lo decimos así. Cuando, por ejemplo, hemos tenido un jefe o una jefa que nos ha considerado mucho y que de repente cambia la situación y, y empieza a dejarnos de lado y ya no nos tiene en cuenta, y la situación que nosotros teníamos ahora la ocupa un compañero o otra compañera, ¿qué decimos? Ya no me quiere. Y así, cuando alguien no nos trata con ternura o cariño, cuando alguien no nos acepta, decimos muchas veces, ya no me quiere. Entonces, ¿qué es lo que prueba eso? Lo que prueba es que es algo que buscamos como algo necesario para estar bien, para sentirnos bien, pero que fruto de que no lo encontramos normalmente o que no es sostenible, que no se mantiene en el tiempo, nos provoca índices de sufrimiento como pocas otras cosas. Y fruto de esos índices de sufrimientos que nos provoca el desamor, podemos llegar incluso a decir, no, yo no necesito a nadie, que es otra defensa más y otra huida más por el dolor que nos provoca. Entonces, ¿todo esto qué nos muestra? Pues que efectivamente somos vagabundos en búsquedas de amor, como alguien dijo una vez. Y que sin ese amor, pues no nos sentimos bien. Y sentimos que esta vida no merece la pena. Y entonces, aunque vivimos una época en la que hay una apología de la soledad o de la individualidad, mejor dicho, para ser más precisos, de la individualidad como nunca antes, en realidad eso responde más a una necesidad de protegernos para no seguir sufriendo, más que a una realidad elegida conscientemente. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues eso, por lo que tú acabas de decir, porque no sabemos lo que es el amor, no sabemos lo que significa amar, y todo parte del mismo punto, porque no nos amamos a nosotros. Porque si nos amáramos, sentiríamos ese amor y sabríamos, por tanto, cuándo le estamos dando ese amor a alguien y no nos confundiríamos. Carmen. sí, y de hecho no sabemos amar porque decía hace rato que como no nos conocíamos no podíamos amarnos en la totalidad de lo que somos porque hay partes de nosotros que nos ocultamos porque sentimos que no está bien. Ahí surge la moralidad, no está bien esto que has hecho, por ejemplo. Y entonces esa búsqueda te hace buscar fuera lo que no te has dado dentro. Y eso darte dentro, ese de darte dentro es darte aceptación. Y aceptación es darte unidad, es abrigar, proteger todo lo que hay en ti. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos lanzamos fuera. Acordaros que era el segundo principio. El segundo principio ponía de manifiesto fuera lo que se hallaba dentro. Y entonces nos ponemos a buscar amor. Y bueno, toda la historia de la humanidad es desamor, desamor en las parejas, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando somos niños, pues nuestros padres nos aman en función de lo que se aman. Y luego, a su vez, si tenemos hermanos, pues viene la comparativa.
Y entonces hay cosas que no te preguntas por esa vida llevada tan automática y tan inconsciente. Entonces, ¿cómo sé lo que es el amor? ¿Cómo sé yo, cuando ya tengo una relación de pareja, qué es amarla a esa persona? ¿Qué es? ¿Cómo entregarle ese amor? Pues es que esto se tiene que aprender, porque no lo sabíamos. Y Claro, cada uno ha hecho lo que ha sabido. claro. ¿Y qué ha hecho? Lo que se ha dado, y lo que se ha dado es muy poquito. Entonces, vamos a ver cómo podríamos aprender a esto, a amarnos, a saber qué es amar. Claro, lo que pasa es que al final te escuchaba y se me ocurría, es que hay cosas que solo se aprenden en casa. Escuchaba el otro día un vídeo y decía, en casa se educa, en la escuela se forma. Vale, solo que ¿a qué casa me refiero? En esta. No en la casa de mis padres, no, no, en esta. Es decir, ¿dónde yo aprendo a amar? En mí. Si yo aprendo a amarme, yo voy a poder amar a los demás. Pero como tú bien decías, Carmen, ¿por qué este capítulo es el 39 y no es el 36? Es decir, ¿por qué este capítulo va después de salir del automático, contrastar lo que pienso y siento o todo lo que pienso y siento para descubrir todo lo que está en lucha dentro de mí y después reprogramar mi mente? Porque si eso no ocurre, yo no me puedo amar. Es decir, a mí me pueden decir, la única manera de vivir en paz, la única manera de sentirte bien es amarte a ti. Si tú te amas a ti, no vas a buscar desesperadamente la aprobación y el amor en los demás. No, vas a compartir amor con los demás. Perfecto. Y esa es la garantía de que pase lo que pase fuera, tú no te sientas mal. Tú no lo pases mal. ¿Por qué? Porque tienes ese amor a ti mismo, esa aceptación a ti. Claro. Pero ¿por qué aunque nos lo han dicho? ¿Por qué aunque nos lo creemos? ¿Y por qué aunque pensamos que está bien? ¿Por qué no ocurre? Porque no hemos hecho el proceso previo. Si yo no salgo del automático, que significa, acordaos, yo me paro y me detengo para observar sin juicio qué pienso, qué siento, cómo actúo con los demás, cómo actúo conmigo, qué es lo que... Si yo no hago ese proceso, yo no voy a poder hacer el contraste, que es comparar todos los pensamientos y sentimientos que están, digamos, dentro mío y que además están en contraposición, en lucha, y que es lo que me provoca el verdadero desamor. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a descubrir es que el automático se ha construido como un proceso de protección y de autodefensa de quién, de nosotros mismos, de todas esas cosas oscuras, de todas esas cosas inconscientes que no me gustan, que me hacen sentirme culpable, que me hacen sentirme malo, que me hacen sentirme y que, como no lo quiero ver ni sentir, pues genero una respuesta automática que me permite pasar por encima de puntillas sin darme cuenta. Entonces, no puedo unificarme. Es decir, no puedo dejar de estar en lucha contra mí mismo. Y a partir de ahí, cuando se da ese proceso, es cuando de verdad yo puedo aceptarme. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que era inconsciente, que yo no lo sabía, que yo no tenía idea. Y de esa aceptación significa que dejo de estar en lucha y paso a estar en paz conmigo mismo, unificado conmigo mismo. Es decir, por primera vez me estoy cuidando, me estoy queriendo, me estoy tratando con ternura, me estoy tratando con amor a mí. Y si lo hago conmigo, lo voy a poder hacer con los demás. Por eso es la secuencia, Carmen. Sí, sí, sí. Lo único que yo pienso y bueno, he experimentado es que primero tú naces en un hogar y en ese hogar lo que te están dando pues no es precisamente amor, aunque ellos lo intenten y lo hagan y crean que lo están haciendo, porque si en ellos también estaba esa dualidad, lógicamente, por mucho que quisieran dártelo, es que no podían porque no sabían. Entonces, comienza ahí y tú hasta que no eres un adulto que te puedas preguntar por ti mismo, no puedes llegar a todo eso que has expresado tú, ¿no? Entiendo que como niños hemos sido también deseando el amor y la aprobación de nuestros padres y anhelándolo. Otra cosa es que nos hayamos parado a esto, porque la vida ya surgió de manera tan automática todo que se daban cosas por hecha que no se habían pensado. Entonces, ese amor propio nace cuando tú te preguntas, cuando tú ya empiezas a saber quién eres. Pero si es que esto nos ha costado mucho a todos, Pero a mucho, saber qué quieres,
quién eres y todo lo que has estado enumerando tú. Entonces, ¿ese amor se puede aprender? Sí, se puede aprender, claro que sí. O sea, porque al final es que es tan importante lo que acabas de decir. ¿Por qué se dan esas típicas relaciones que son tan comunes entre padres e hijos o madres e hijos e hijas, en fin? ¿Por qué? Porque nuestros padres, en ese afán de darnos todo, sienten que nos han dado hasta la vida, hasta más de lo que incluso podían dar. Todo les parece poco. Pero ¿qué ocurre? Que después cuando no reciben de vuelta lo mismo, lo que ellos creen que deberían recibir, se sienten frustrados, se sienten abandonados por sus hijos, se sienten que tienen unos hijos no ingratos. Porque, y te dicen, es más, es que no lo vas a entender hasta que tú seas padre. Y es normal. Entonces, ¿qué es lo que expresa ahí? Pues esa inconsciencia, ese desconocimiento que tú decías, Carmen, que hemos vivido todos. Entonces, desde ahí es imposible. De hecho, es parte de lo que yo he ido descubriendo en todo este proceso. La culpa que yo había acumulado en mí por haber actuado de una manera ingrata con mis padres. Yo no lo sabía, pero ahí estaba. Pero es más, no queda ahí, porque hay mucho más que entender. Pero bueno, ¿a qué voy con eso? ¿Yo amaba a mis padres? ¿O en el fondo el cariño que les tenía nacía de la culpa? Pues descubrí que tenía más que ver con la culpa que con el amor genuino de hijo. Más culpa. ¿Cómo es posible que siendo hijo no los ame con lo que ellos me aman ahí, a mí? Más culpa. Pero a ver, ¿en esto había algo que fuera intencional, consciente, premeditado, planificado? No. Era como se iba dando la relación, como si fuera el ping-pong entre unos y otros. ¿Por qué? Porque era lo que había. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué acaba de decir Carmen? O nos paramos y empezamos a darnos cuenta de todo esto, de todas estas relaciones que se están dando y que son relaciones de apego, de dependencia, más que de amor, o no vamos a poder perdonarnos a nosotros mismos, aceptarnos por completo, incluyendo con nuestras sombras. No vamos a poder hacerlo. Y si eso no podemos hacerlo, significa que después no vamos a poder dar, compartir ese amor a los demás. Y vamos a seguir buscándolo desesperadamente. Y vamos a seguir generando relaciones de apego y dependencia. Y no relaciones de amor que nacen del amor propio. Porque claro, ese es el sentido de yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no me doy a mí. Ni me van a dar lo que yo me doy a mí. Carmen. Sí, mira, a mí yo me estaba acordando de una frase hecha que era hace un tiempo, se oía mucho, y era, empodérate. Empodérate frente a tu pareja, empodérate frente a tu jefe, empodérate frente a tus hijos, empodérate frente a tu mente, empodérate frente a unas ideas que no quieres tener y tú luchas contra ellas, empodérate frente a todo esto antes que lo otro. Porque esto de mirarlo fuera es imposible corregirlo fuera. La corrección tiene que venir de nosotros hacia nosotros. Y qué bien, ¿no? Qué bien que lo puedas corregir en ti. Para corregirlo tienes que hacer todo ese proceso desde que comenzamos y os estamos indicando. Ahora, tienes que hacerlo si lo deseas, siempre desde la libertad y porque tú lo consideras así. Entonces, ¿qué haces? Entras dentro de ti, te conoces, abrazas lo que ves, te das cuenta de que todo ha sido inconsciencia en ti, te das cuenta de que estás buscando fuera lo que ya está dentro y es la paz, el amor y la tranquilidad que tanto estás buscando que alguien te dé. Y no por ello no te decimos que lo busques. Claro que sí, pero no como búsqueda, sino como un compartir, que decía Ismael, desde otro lugar, desde el lugar que toca, que es el verdadero amor, el que tú sientes por ti. Así es. Entonces, para no seguir alargando más, si tuviéramos que hacer una especie de colofón, es verdad que la puerta de salida está en el amarnos a nosotros mismos. O sea, la pesadilla y la guerra, la lucha que vemos fuera, se acaba desde el amor propio, no desde el amor ajeno. Es decir, esto no es un tema de solidaridad, no es un tema de empatía, no es un tema de... No, es un tema de amor propio primero. Es decir, de empatía y compasión conmigo. ¿Para qué? Para que después que yo he logrado hacer ese ejercicio conmigo, es decir, me he aceptado, me he perdonado, me quiero, que lo que yo pueda entregar a los demás sea lo mismo. Si todos hacemos eso, entonces
¿Qué va a pasar fuera? Pues que muchos de los problemas que hoy existen ya no van a existir. Pero no porque yo tenga que tener compasión del otro, no, es porque tengo compasión de mí y de la compasión hacia mí nace la compasión hacia los demás, que están pasando la misma guerra interna que he pasado yo. Vale. ¿No se podía dar? No, no se podía dar. Escucha bien, no se podía dar. Yo puedo pensar y podía pensar, sí, 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 yo me quiero. Yo me quiero. ¿Por qué? Porque mira, porque me cuido, porque voy al gimnasio, porque como sano, porque viajo, porque me doy caprichos. No, eso no es quererte. Eso puede significar un automático de no querer ver lo que está dentro tuyo por lo que no te aceptas. ¿Vale? Bien, entonces, cuando esto ocurre, es decir, cuando tú logras pararte, verte, sentirte y gestionarte, vas a ver cómo nace de forma natural el amor a ti. Y una vez que nace de forma natural el amor a ti, el cuidado a ti, después podrás hacer todo esto que estás haciendo ahora, lo podrás hacer, pero no lo vas a hacer desde la carencia, desde el tapar necesidades, sino desde el que te apetece hacerlo, pero no porque lo necesites. Y lo mismo tus relaciones con los demás van a ser auténticas y genuinas. Entonces, es un proceso. Es un proceso que no es fácil porque no nos han enseñado, pero por eso nosotros estamos haciendo estos programas y por eso hemos creado el programa de educación vital, porque ya está bien de educar solo la mente, ya está bien de educar solo el cuerpo. No solo somos mente y cuerpo, ya lo hemos dicho muchas veces. Ahora toca empezar a educar todo lo que somos y también las emociones y también esa conciencia o cuerpo espiritual, porque solo desde esa integralidad consciente es de donde vamos a poder amarnos a nosotros mismos y hacer lo mismo con los demás. Entonces, esto es no solo un ir dándoos pistas de lo que hemos ido descubriendo, sino un invitaros. Una invitación muy concreta. ¿Queréis recorrer un camino distinto para poder vivir una vida más tranquila, en paz, plena y de amor hacia vosotros mismos? Hay formas. Ahora, ¿quieres? Eso es otro tema. Sí, de hecho yo iba a empezar, cuando hemos empezado este programa, ¿no? Iba a empezar diciéndoos que ya no iba a utilizar el término básico, sino el término vital. Es de vital importancia que nos amemos a nosotros mismos. Bien, pero ¿qué ocurre? Que efectivamente nosotros lo que hemos creado es esa educación vital de la que habla Ismael. ¿Es una manera de querer engancharos? No, es una manera de contaros lo que sentimos que es verdad. Y lo sentimos nosotros y queremos que si lo queréis sentir vosotras, pues oye, que os toméis nota de ello. Es cierto que aprender a amarnos es tal como si tuviéramos que explicar ciertas emociones o sentimientos que no podemos explicar. No es fácil con palabras explicar. El sentir no se explica, se siente. Pues ahí está. ¿Queréis conocer lo que es la escuela? Pues lo que es ese programa de vida y lo que a su vez es esa educación vital, pues venga, ahí os esperamos en la escuela Conciencia Yo Soy. Y si os animáis, nosotros pues contentos. Y si no os animáis, pues por lo menos manteneros muy alerta en vosotros y en ser vuestra propia guía para averiguar si os queréis o no os queréis, porque igual es que aún no lo habéis averiguado y también estaría bien que os hicierais esta pregunta, que no estamos dando nada por hecho. Así es, bueno, así empieza, ¿no? El programa empieza con un título que es ¿Te amas a ti mismo? Y continúa, no puedes hacerlo. ¿Hasta qué? Hasta que descubres 100% quién eres y aceptas 100% quién eres y entiendes que has estado jugando un juego sin conocer las reglas y que has estado acumulando una serie de creencias que en realidad puedes desechar. Pero eso es un proceso. Bien, no insistimos más. Esta es una de las claves, como todas, pero esta es una de las claves muy importantes, solo que para llegar a esta clave se requiere un proceso. Esperamos que haya sido de utilidad y, como siempre, buen fin de semana y nos vemos en el capítulo 40 de la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo.